tercera, a la mentira, ahora sí. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del Congreso del RAC. Si ayer tratamos la cuestión ¿qué? Y hablamos largo y tendido sobre planes de viabilidad, planes de reestructuración, hablamos de homologaciones, hablamos de formación de clases, hoy vamos a comenzar la sesión tratando de responder al quién. Y por eso la primera sesión va a estar dedicada a la figura del experto en reestructuraciones. Para tratar esta cuestión tenemos dos ponentes de máximo nivel y yo creo que conocidos por todos vosotros. Así que me voy a limitar a hacerles una breve introducción una breve presentación para dejarles tiempo de sobra con la cantidad de temas que nos traen y que vamos a comentar durante la mañana. En primer lugar, me gustaría presentaros a Ana Belén Campuzano. Buenos días, Belén. Buenos días. Ana Belén es catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de San Pablo, CEU. Es también ponente habitual en este tipo de congresos y actualmente, no sé si puedo decir esto, estás colaborando en la elaboración del estudio con el RAC sobre la cuenta arancelaria y las razones que desaconsejan su implantación. Tenemos también a Antonio Fuentes Bujarance. Antonio es magistrado, es juzgado de lo mercantil número 1 de Córdoba y también es ponente habitual y colaborador habitual de este tipo de congresos. Así que sin más, lo que comentabas tú, Ana Belén, te paso la palabra. Muchas gracias, María. A mí seguro que se me oye bien, o sea que si tienes que bajar un poquito el volumen, lo digo porque en mi casa de clase hace que siempre tiendas a elevar la voz y tampoco quiero que suene como de teatro. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí esta mañana con vosotros. Tenéis siempre la deferencia de invitarme y por lo tanto agradecida de que volváis a contar conmigo. Y como os decía, un placer compartir algunas cuestiones y desde luego felicitaros, ¿no?, por la nueva edición de este congreso que habéis puesto en marcha y que desde que yo he llegado ayer pues he visto que mantiene todas las discusiones y todas las controversias que tenemos encima de la mesa. Bueno, a nosotros nos toca y yo no voy a hacer más que plantear algunas cuestiones y luego probablemente Antonio Fuentes irá pues precisándolas o sacando otras, pero a mí sí me gustaría partir, como digo, me toca, si os parece, como punto de partida idóneo, arrancar un poco de eso que fue la implantación o la puesta en marcha de la figura del experto en reestructuraciones. Porque yo creo que algunos de los pasos que se dieron desde el primer momento, en este periodo tan largo que hemos tenido de transposición de la directiva, han marcado mucho cómo se ha configurado este experto en reestructuraciones y, aunque nos parezca que no, se ha avanzado mucho desde la primera idea que se tenía a la hora de reconocer a este profesional, que se quería desligar totalmente de la administración concursal, como dos profesionales totalmente separados que no tenían por qué hacer ni siquiera procedimientos o herramientas, como en este caso, que también sirvieran para afrontar la insolvencia, a lo que luego, a base de trasladar algunas cuestiones, ha sido finalmente la configuración del experto y su convivencia en mejor armonía, creo yo, que como estaba planteada inicialmente, con la administración concursal. Bueno, lo decía hace un momento María, que yo estoy colaborando en ese estudio sobre lo que yo creo que es una realidad, y es que la cuenta de garantía arancelaria no debería de implantarse porque nunca se ha puesto en funcionamiento por muchísimas cuestiones que tiene vinculadas, y yo personalmente creo que ahora, en el modelo que finalmente parece que va a ser un poco lo que vendrá en los próximos años de funcionamiento de los profesionales de la insolvencia, creo sinceramente que no encajaría. Pero yo también creo que es importante hacer referencia a ese estudio, porque es verdad que cuando empezó a hablarse de esta figura del experto en reestructuraciones, que os recuerdo que la directiva, esto es una vieja polémica que teníamos, a nadie le obliga a fijar un experto en reestructuraciones, podrían haber sido los profesionales que ya gestionaban la insolvencia. No dice la directiva para nada que el experto en reestructuraciones tenga que ser un profesional diferente al de la administración concursal, pero en todo caso, cuando, como os decía, eso que ya es sabido de la directiva, se empieza a diseñar la figura, hay algunas cuestiones que son importantes para ver cómo evolucionaba y que tienen que ver una con la retribución y otra que ver con el nombramiento. A ver, yo tampoco
creo que descubra nada si digo que precisamente desde las instancias legislativas el cuerpo de administración concursal no es el más querido por el legislador porque tiene prejuicios o tiene reticencias hacia determinadas cuestiones vinculadas con la labor que regula la administración concursal. Muchas de ellas tienen que ver con el sistema de nombramiento y tienen, como sabemos, muchas aristas y algunas cuestiones nada claras, y otras tienen que ver con el sistema de retribución. Parece que la profesión de administración concursal, pues en una situación tan tremenda como la de la insolvencia, pues no terminaban de entender por qué lleva una determinada forma de percibir honorarios, no de fijarlos, que obviamente es arancel, sino de percibirlos, y eso ha deformado el sistema. Porque a la hora de, como os decía, configurar este experto en reestructuraciones, pues se ha cambiado básicamente la idea del nombramiento. El nombramiento realmente, aunque sea un nombramiento en el que hay intervención judicial, es un nombramiento que proponen las partes y eso condiciona muchísimo el modelo, porque al final, pues lo que va a suceder con los expertos, a mi modo de ver, es que los va a elegir el mercado. Más allá de que uno necesariamente tenga condiciones de acceso, que tiene que tenerlas, es verdad que el mercado va a tener que reconocerte como un especialista, porque el mercado, como no te reconozca como un especialista, va a ser francamente difícil que tú llegues a ninguna propuesta, porque, y quizá luego Antonio diga alguna cuestión más, en el nombramiento de la autoridad judicial la propuesta ya llega, y es verdad que la autoridad judicial tiene algunas posibilidades de rechazar alguna propuesta, pero vuelve a pedir una nueva propuesta, por lo tanto no está en su mano necesariamente que la designación venga de la mano de la autoridad judicial, que simplemente por cuestiones de tiempo, en el procedimiento al que están abocados los expertos en reestructuraciones, pues realmente se quiere intervención judicial mínima. Hay intervención judicial, pero es mínima, porque no se concibe, como os digo, que sea otro el modelo, sea otra la forma en la que ello se desarrolle. Y la segunda cuestión, que también condiciona mucho, o sea, no solo el nombramiento, en el que variamos las reglas, tiene que ver con la retribución. La retribución también va a partir de criterios negociados. Aquí en la retribución hay un concepto en el cual la retribución se pacta, se está más cerca del modelo anglosajón, hay que efectivamente pactar esa retribución. Quien insta esa solicitud va a tener que hacerse cargo inicialmente de la retribución, aunque es verdad que luego la retribución puede repercutirse. Luego, efectivamente, en el plan de reestructuración cabe la posibilidad de que inicialmente lo que uno haya pactado o haya asumido pueda, como digo, repercutirse en el plan. Y todo eso, y le cedo ya la palabra a Antonio, tiene que ver con algo que no creo que vaya a variar. No va a haber desarrollo de estatuto del experto en reestructuraciones. No se contempla que se vaya a desarrollar nada diferente a lo que dice la ley, porque, como os digo, la idea del legislador es que el mercado decida y que el mercado regule. Por lo tanto, no va a haber un desarrollo de condiciones, no va a haber nada que precise más allá de lo que ahora mismo parece que hay, porque el Estatuto de la Administración Concursal, que en efecto se está realizando, pero no hemos visto ningún borrador, por lo tanto, yo no puedo deciros hacia dónde va, porque no es verdad que tengamos todavía ningún borrador. Es más, yo creo que vosotros tenéis incluso más información, porque lo que yo sé es que se está intentando aproximación a las corporaciones y a los colegios profesionales para que no haya debates entre ellos, para que, en efecto, cuando se plantee un modelo de desarrollo de la administración concursal, los profesionales que van a verse afectados se encuentren en un punto menos beligerante del que se ha estado en el pasado y, por lo tanto, se pretende, primero, pacificar un poco esa cuestión profesional y luego probablemente se entrará en ese borrador que todo indica que se va a partir del de 2015. Pues yo creo que sí, pero es que no, es que el del 2015 no sirve. No sirve porque no tiene la configuración, porque ni siquiera pasó el filtro del Consejo de Estado, pero bueno, como de algo hay que partir, pues bueno, partamos del de 2015. Pero, como os digo, yo creo que el modelo va a variar mucho. Ese modelo, como os decía, se va a acotar a administración concursal, no hay intención de hacer ningún tipo de desarrollo en paralelo a lo que son los expertos en reestructuración y ese modelo de administración concursal, pues en el que no entro porque corresponde hablar hoy de esta otra figura del experto, sí que va a tener ahora cuestiones que ya no se pueden variar porque está en la ley. Desde luego está el examen de habilitación está ya recogido en la ley y va a haber examen. ¿Habrá transitoria? Pues habrá transitoria porque también está en la ley. Lo único que os indico es que pone excepcionalmente
Eso ya indica que se quiere que solo excepcionalmente se produzca un reconocimiento de lo que se ha hecho con carácter previo, y eso también, si efectivamente luego la transitoria frente al examen de habilitación es muy corta, tiene, o es muy en un ámbito de aplicación muy restringido, tiene sus consecuencias, porque la habilitación solamente lleva a los concursos de menor complejidad, no te lleva habilitado al resto. Tu primera habilitación, los concursos van a seguir en 3 grupos, pero desde la menor complejidad a la media a la mayor complejidad, que son los que tienen más circunstancias singulares en el nombramiento y en el desarrollo, la habilitación solo te lleva a los últimos, a los de menor complejidad, de manera que eso, pues lo que se entiende es que tendrá todavía el habilitado que hacer todo un recorrido hasta que reúna las condiciones y sea susceptible de estar preparado para llegar a la mayor complejidad. Sin embargo, yo creo que como en el experto en reestructuración no pone nada, solo pone que puede ser experto en reestructuración, y luego seguro que hablamos de ello, quien reúna las condiciones o quien tenga las condiciones para ser administrador concursal. Si haces el examen ya tienes condiciones para ser experto, porque ahí nadie ha precisado. Pero en todo caso decía que efectivamente eso viene condicionado por el hecho de que el mercado te va a elegir, y que el mercado te va a elegir, luego si tenemos oportunidad, pues yo os diré lo que está significando a quienes antes hacían acuerdos de refinanciación, que son los que no necesariamente solo administradores concursales, los que creen que son realmente los únicos que el mercado tiene que reconocer como acuerdos o como expertos en reestructuración, los que venían haciendo refinanciaciones fuera del modelo propiamente concursal. Bueno, yo por supuesto en primer lugar agradecer otro año más al Instituto, a que me haya invitado para estar aquí y además compartir mesa con Ana Belén, que sabemos que hace unos meses, ¿no?, antes del verano, te designaron para estar en la comisión. Sabemos que tú no tienes nada que ver con lo que hay, pero a partir de este año todo lo que venga sí. Así que será el objeto de nuestras críticas. No, seguro que estando tú, pues que conoces el barro, sale cosas mejores de las que estamos viendo últimamente, ¿no? Bueno, tú la verdad que has esbozado pues quizás los aspectos básicos, ¿no?, de la figura esta del reestructurador. Ha hablado de nombramiento, ha hablado de elección, ha hablado de retribución y ha hablado de funciones, ¿no? A mí me gustaría empezar, quizás, por ir compartimentando y un poco estructurando la intervención, hablando de las funciones, porque bueno, es muy laxa, ¿no?, la norma en cuanto a cuáles son las funciones del reestructurador. Habla de facilitar las negociaciones, habla de hacer los informes que le solicite el juez, pero no dice mucho más. De hecho, especifica que no tiene unas funciones desde el punto de vista de intervención de las facultades patrimoniales del deudor. Y yo, que me pongo en el lugar muchas veces de los profesionales que se van a dedicar a esta figura, como bien sabe Eduardo, ya me han dado incluso mucha caña por hacer este tipo de cosas y por salir en defensa de la figura de los administradores y de la actividad que desarrollan. A mí me preocuparía saber, cuando voy a empezar a trabajar, qué es lo que tengo que hacer. Porque claro, ¿cuáles son mis funciones? Porque en función de cuáles son mis funciones, primero, en teoría, debe de ir mi retribución, y lo más importante, porque además de eso se ocupa la ley con bastante profundidad, en contraposición a lo que la ley, me refiero, en la regulación del reestructurador, en contraposición al resto de cuestiones que regula, y es el tema de la responsabilidad. Porque claro, si yo no sé cuáles son mis funciones, hasta dónde llega mi actividad, cuáles son las condiciones, incluso llamémoslo así, contractuales en las que a mí me contratan los acreedores para ser reestructurador, porque me llegan a pagar ellos, por lo tanto, a ver qué relación se genera ahí entre el reestructurador y el acreedor que me propone y que me puede pagar. O sea, ¿cuáles son mis funciones? Porque repito que la propia ley sí establece un sistema de responsabilidad civil en el 681, por ejemplo. Establece, por supuesto, el tema de las incompatibilidades, pero, repito, a mí me preocuparía, como profesional que soy nombrado para llevar a cabo un procedimiento de este tipo, qué es lo que tengo que hacer y hasta dónde llegan mis funciones. Porque, por ejemplo, ¿soy yo el que tengo que elaborar como reestructurador el plan de reestructuración? Pues no lo establece así la ley.
La ley no fija que tenga que ser el reestructurador el que tenga que elaborar el plan de reestructuración. Pero si en el encargo, porque puede que haya un encargo o podrá haber un encargo cuando me nombren sobre todo los acreedores, yo entiendo que quizás esta figura precisamente cuando se genere será a través del nombramiento de la petición, supongo, mayoritariamente, en la mayoría de los casos, de los acreedores. Pero, claro, ese encargo puede modificar el contenido de la norma en cuanto a las funciones, es decir, vale, tú no tienes por qué, porque la ley no te dice que tengas que ser tú el que elabore el plan de reestructuración, pero en el encargo que yo voy a hacerte y en la propuesta que le voy a llevar al juez, ya va una, vamos a llamarlo así, hoja de encargo donde se indica que vas a ser tú el que va a elaborar el plan de reestructuración. Entonces, yo sobre todo este tema de las funciones y de cómo articularlo desde el punto de vista también de la derivada de la responsabilidad y de la derivada de la retribución, creo que esto está pues en una especie de limbo. Yo no sé si tú, Ana Belén, has tenido la oportunidad de ver esto, qué encaje podría tener y qué opinas sobre si realmente existe algo que tendría que acotarse de alguna manera por las circunstancias que he dicho. Yo no sé si, por ejemplo, en el auto de nombramiento del juez del reestructurador debería de hacer una mención mínima o más amplia sobre cuáles van a ser las funciones. Por ejemplo, tenemos un antecedente, quizá, que se podría aplicar analógicamente, que es el auxiliar delegado, donde en la resolución del juez, hasta ahora del auxiliar delegado, pues se establecían cuáles iban a ser las funciones del auxiliar delegado. Y yo creo que eso sí sería, bueno, pues al menos un marco donde podríamos asirnos legalmente a efectos, repito, tanto de retribución fundamentalmente como de responsabilidad. No sé cómo ves tú el tema este. Yo lo veo como lo has indicado, así mismo, ¿no? Con las mismas reglas. Porque, de hecho, si recordáis, cuando empezó a hablarse de la figura, y yo no sé si se ha mantenido o no en el preámbulo de la ley, porque no me acuerdo de la de reforma, en algún momento se llegaba a utilizar el término de que el experto era un mediador, que ya lo único que nos faltaba, macho, encima de cargarte los mediadores, tráenoslos y recuérdanoslos otra vez, ¿no? Y entonces eso, empezó el debate de, a ver, un mediador hace lo que hace, ya sabemos que el mediador concursal nunca fue un mediador civil, pero bueno, tú hablabas o yo hablaba, en efecto, con la gente que en ese momento hacía refinanciaciones y no se sentía para nada identificada con la labor de un mediador, ¿no? Y luego lo que ha hecho la ley es como quitarse de encima el tema, porque lo que ha hecho es poner realmente deberes de actuación, pero no funciones. Lo que ha hecho es decir, claro, tienes que ser diligente, tienes que ser leal, tienes que ser independiente, tienes que ser imparcial. Bueno, solo faltaría que te dijera, no, mira, vas a ser parcial, lo vas a hacer mal, pero realmente no ha puesto funciones. Entonces, ¿qué pasa con las funciones? Pues la cuestión de las funciones, al menos como yo lo veo, en el desarrollo claro de las funciones yo solo veo un punto que yo creo que el experto en reestructuración va a tener que hacer, sí o sí, por la forma en la que está la ley y que además tenemos pocos casos ahora mismo de solicitud de experto, pero ya tenemos alguno. Entonces, que vamos viendo un poco lo que se produce, ¿no? Y la función que yo creo más importante que van a realizar los expertos en reestructuración es las valoraciones a efectos luego del arrastre de los acreedores. Porque como necesitamos cumplir algunos principios, en los arrastres horizontales, en las disidencias dentro de cada clase hay que cumplir eso del mejor interés, el interés superior de los acreedores, y hay que hacer una valoración teniendo en cuenta determinados criterios que yo, que no soy y que no conozco nada de economía, pues imagináis que no os voy ni a entrar en ellos. Vosotros tenéis evidentemente mucho más conocimiento que yo y por lo tanto ese interés superior va a marcar mucho, y sobre todo en los arrastres verticales, porque en los arrastres verticales, que tenemos esa regla que a mí misma me parece tremenda, de la regla de prioridad absoluta, que solo tiene alguna excepción concreta en prioridad relativa, tienes que utilizar rangos crediticios concursales para que no cobre, creo que la frase más o menos es que no cobre más de lo que merece ni menos de lo que se le debe, lo cual significa que esas valoraciones de la regla de prioridad absoluta, eso parece en todo caso, hasta donde yo he visto, y yo creo que la mayoría o buena parte de los planes de reestructuración los vamos a tener en homologación, yo creo que sí las va a tener que hacer el experto en reestructuraciones, porque realmente se supone que lo habrán nombrado para eso, para que en efecto pueda hacer ese arrastre. A partir de ahí, como decía Antonio,
Claro, todo lo demás es absolutamente difuso. Lo cual, desde el punto de vista de cómo está configurada la reestructuración, vale, bueno, vale, te lo compro, porque siempre se ha querido que sea flexible. O sea, la idea que se parte es que dentro del plan de reestructuración, cada uno, esta otra frase que seguro que hemos oído todos ya un montón de veces, no hay dos reestructuraciones iguales. Como no hay dos reestructuraciones iguales, todo el procedimiento es súper flexible. Eso significa que puedes hacer unas cosas, puedes hacer otras, por eso yo creo que no se entra. Problema que muy bien identificaba, ¿qué hacemos con la responsabilidad? Porque claro, si yo no preciso las funciones, obviamente sin los deberes de actuación, porque esos son generales a los profesionales, pero si no las identifico, ¿cómo sé, más allá de que no haya incumplido ningún deber, pero cómo sé que he cumplido lo que tenía que hacer si no sé lo que tenía que hacer? ¿Yo pienso que eso se va a precisar? Creo que no. Creo que no, ¿por qué? Porque el mercado no quiere precisarlo. O sea, el mercado, otra cosa es que luego en el nombramiento eso se precise o no. En el único que yo intuyo y que no he visto, que conozco ahora mismo de nombramiento, lo único que ha entrado es la valoración. De momento, antes de plan, o sea, simplemente la valoración de una empresa, como una labor que va implícita al experto. Hay que valorar la situación patrimonial y yo creo que hay que valorarla porque, a mi modo de ver, bueno, y lo dice la ley, no solo a mi modo de ver, es muy distinto en la reestructuración si entras con insolvencia actual, si entras con insolvencia inminente o si entras en esa situación maravillosa que yo no he visto ninguna de insolvencia probable. Entonces, como es muy diferente, el cómo valoras para saber la situación marca mucho luego también cómo puedes tramitar el plan. Entonces, es lo único que yo intuyo, porque no he visto el documento, simplemente lo intuyo. Pero el reestructurador hace lo que le encarga el que lo propone, o hay algo que está tasado legalmente y esa es su función. Porque, a ver, esto es una pequeña, yo creo que esto es una pequeña trampa de la ley, porque si nosotros nos vamos a las funciones, lo que pone con respecto a las funciones, si no me equivoco, es que el estructurador es independiente. Entonces, a ver, blanco y en botella leche, si pone que es independiente no podría hacer solo lo que se le mande, ¿eh? Porque no, lo que pone... No en cuanto al contenido, sino en cuanto a tú vas a hacer esto y claro, no y nada más, porque yo te voy a pagar esto. Claro. Si me haces otra cosa no te lo pago. Claro, pero yo ya hablo desde el punto de vista incluso de lo que es el diseño. Vale, que seas diligente e imparcial, vale, pues si tienes acreedores, lo entiendo. Pero lo de la independencia es un adjetivo tramposo, ¿eh? Porque eso significa que aunque te nombre el acreedor o aunque te nombre el deudor, tú se supone que tienes que procurar la mejor solución para todos los intereses implicados. Y a mi modo de ver, eso no va a ser así. A mi modo de ver. Si a ti te llevan los acreedores por delante, pues ¿qué quieres que te diga? Pues obviamente no puedo cargarme algunas cosas porque también a mi entender tengo obligación de viabilidad del deudor, porque es base, en fin, tengo que cumplir algunas cosas. Pero perdona, a mí me piden los acreedores y me van a marcar lo que quieren que haga. Y lo que no me interese, aunque sea muy sano para el procedimiento, pues mira, va a ser que no. Entonces, yo creo que esa independencia no es tanto una independencia como una imparcialidad. Claro que no puedes desconocer el procedimiento. Por eso te decía, lo que está claro, la valoración que va a hacer el experto, que la va a tener que hacer siempre, esa no la puede hacer como quiere. Hay principios, que decide empresa por reestructuración, que se empieza en funcionamiento, el mejor interés de los acreedores, la regla de prioridad absoluta que te zurra Europa cada vez que te la cargas y solo hay una excepción cuando dice que excepcionalmente no sé qué. Pero en todo lo demás, al final, un experto, si te nombran los acreedores, pues lo que van a ir buscando los acreedores es arrastrar el plan y al final, pues directamente capitalizar y quitar de en medio la parte importante a los socios. Vamos, no me imagino a ningún experto, salvo que lo que estés haciendo sea ilegal, pues a partir de ese momento protegiendo más los intereses de uno que de otros. Pues si eres el acreedor, te va a llevar, como digo, a ese arrastre y esa imposición a los socios. Entonces, esa independencia creo que va más bien en la profesionalidad que realmente en lo que va a hacer. Y yo creo que las funciones sí tienen límites en valoración, pero el resto lo va a marcar el solicitante. Yo no creo que lo vaya a marcar la ley, lo marca el solicitante, porque a ti no te obligan como experto, entiendo yo, a sentarte y negociar de una forma u otra, y cualquiera de los términos que tenemos de operaciones que puedes hacer son decisión de cada reestructurador. El reestructurador decidirá, dentro de esas reglas que son de protección de disidentes, cuál es la que utiliza. Yo no creo que vaya a venir así predeterminado. Yo sí me gustaría apuntar, no sé si tú estás de acuerdo, que los profesionales que se dedican a esto deberían de
situarse en un escenario absolutamente diferente de lo que es la figura, como tú has apuntado, del administrador concursal, pero a todos los efectos. Es decir, retributivos, de funciones, etcétera, para que no caigamos en el error de que, aunque pudiese ser una opción legal, de aplicar, digamos, analógicamente todo el sistema de responsabilidad de administradores concursales, etcétera, y mutarlo al sistema de responsabilidad de reestructuradores. Porque, claro, los cánones de diligencia, etcétera, son los mismos, lo que se le va a exigir a un administrador concursal que lo que se le exige al reestructurador. Por eso decía el tema de las funciones, ¿no? Porque repito que a mí es un tema que me parece bastante interesante el determinar hasta dónde llega la actividad de ese reestructurador y sobre todo también por el tema de la responsabilidad, y vuelvo a reiterar que es algo que creo que es de interés por el tema de la retribución. Hablaste también del nombramiento. Yo sobre el nombramiento me gustaría diferenciar entre quién nombra, que eso es algo que es obvio que lo hace el juez a través de la resolución judicial, normalmente el auto, y quién elige a la persona, porque son dos escenarios diferentes. O sea, tienen que nombrar el juez, obviamente, pero la elección de la persona es normalmente también, por regla general, del acreedor. O sea, el nombramiento es competencia del juez encargado de llevar a cabo el procedimiento de reestructuración en el caso de que se homologase, etcétera, y tendríamos, en primer lugar, como cuestión, unos nombramientos obligatorios que serían tanto a instancia de parte, ya sea deudor o acreedor, y pregunto, porque el nombramiento es obligatorio, ¿no? Entiendo, en los casos que regula el 672, tenemos la posibilidad de un nombramiento de oficio, que lo decida el juez de oficio, y luego hay un nombramiento especial que regula el artículo 673, que yo entiendo al menos que este nombramiento no es obligatorio, es decir, tenemos los nombramientos obligatorios, que son los del 672, si me lo pide acreedor, si me lo pide deudor, o si lo decide el juez, y tenemos un nombramiento discrecional, con los recursos que se pudiese interponer contra esa decisión, que sería el supuesto de hacer uso del 673, que es un caso de nombramiento especial. No sé cómo lo ves, o si no ves esa obligatoriedad del juez. Sí, bueno, yo lo veo como lo has indicado, pero yo antes creo que has dicho una cosa que es parte importante de la clave del sistema. Aunque ahora mismo el tener la consideración de administrador concursal también de la accesibilidad para ser experto en la reestructuración, no tiene nada que ver el modelo de administrador concursal con el modelo de experto en la reestructuración. Pero desde el mismo momento en el que la administración concursal es un órgano auxiliar del juez, que realiza las actividades y las funciones conforme a unos criterios y que tiene toda una serie de pasos. O sea, que no entro en la crítica del mercado. El mercado dice que el administrador concursal es un gestor y que va a negociar mal en la reestructuración. Eso es más fácilmente discutible, ¿de acuerdo? Si uno puede hacer una labor distinta. No entro en eso. Entro en el propio diseño. En el propio diseño, como muy bien decía Antonio, no tiene nada que ver, nada, cómo encaja la configuración de la administración concursal, que con todas sus idas y venidas, y aunque la tengamos pendiente de desarrollo, la conocemos, con lo que va a ser el experto en reestructuración. Lo único que se ha logrado, que me parece bastante, pero en todo caso es lo único, es reconocer que quien ya venía teniendo la experiencia y los conocimientos suficientes para ser administrador concursal no quede expulsado del sistema de reestructuración, porque su experiencia y su acreditación, pues evidentemente le lleva con la misma profesionalidad ese modelo. A partir de ahí, nada que ver, como él decía, en nada. Ni en el nombramiento, ni en la responsabilidad, ni en las funciones, absolutamente nada. Y personalmente, y esto sí enlaza con lo que es la crítica del mercado, además, en mi opinión, quien es administrador concursal y quiera entrar en el mercado de la reestructuración debe llevarlo como bandera desde el primer momento, porque, como os decía, los refinanciadores, los que ya antes de tenerlo en la ley pasaron de llamarse refinanciadores a refinanciadores y reestructuradores, para que el mercado desde el primer momento dijera: oye, yo antes he hecho refinanciaciones, pero esto es lo mismo o muy parecido con otro nombre, para que el mercado
no te expulse pensando que realmente no puedes trasladar las funciones de la Administración a un plan de reestructuración. Esto, si queréis, es una cuestión más comercial, pero yo creo que nos engañaríamos todos si pensásemos que la parte en la que das visibilidad no tiene importancia. Yo vivo muchas reformas, como todos, y en mi vida he visto la intensidad con la que hemos vivido la reforma concursal. O sea, es una cosa que realmente te resulta muy difícil de explicar en ningún otro sector. Entonces, la visibilidad de lo que uno en su experiencia puede hacer como reestructurador, que viene efectivamente de la mano de lo que previamente he hecho como administrador, es evidente. Pero a partir de ese momento hay que diferenciar los papeles, porque, como os decía, la mayor cuestión que dicen los reestructuradores, que muchos de ellos sabéis que vienen de empresas muy grandes, es que el administrador concursal no sabe reestructurar porque no debe de saber reestructurar porque su labor es otra. Por lo tanto, esa simplemente es mi opinión. Lo otro que decías del nombramiento, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí con el nombramiento lo que me sucede es que me da la sensación, y voy a aprovechar yo también, porque como luego ya me podéis criticar a mí, seré legislador, como esta no he participado, pues, que aquí el legislador se ha hecho un lío horroroso. Empieza con el obligatorio, que tampoco es realmente obligatorio, porque realmente si no te lo proponen casi nada es obligatorio. Hombre, claro, si te piden que nombres, pues tendrás que nombrar, pero yo lo llamo sino incumplimiento de tu función, no nombramiento obligatorio. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, se ha hecho un poco lío con todo el tema de la cuestión del nombramiento. Y entonces yo creo que lo que ha hecho es decir, a ver, vamos a arrancar. Desde el primer momento la directiva nos decía que una reestructuración se puede hacer sin experto designado. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que vamos a ver aquí, tampoco nos engañemos, pues tienen su propia asesoría jurídica o sus propios departamentos. Aquí es difícil que llegue Panadería Martínez, me cuente lo que me cuente el legislador. Este es un sistema en el que generalmente van a entrar las grandes, y las grandes ya tienen medios. Entonces, como ya tienen medios, la directiva lo que decía es, bueno, y si tienes medios y vas a negociar sin comunicación de inicio de negociaciones, porque si entras por la primera vía, comunicación ya es distinto, ya necesitas una serie de protecciones. Pero el caso que yo conozco y que yo creo que todos más o menos tenemos en la cabeza, no ha entrado con comunicación de inicio de negociaciones. Ha entrado por petición de una parte muy importante de los acreedores pidiendo solicitud de nombramiento de experto. Por lo tanto, no ha entrado por nuestro antiguo 5 bis. No sé cuál es el texto refundido, nunca nos lo aprendimos. O sea, por el de siempre. No ha entrado por ahí. Ha entrado solo por plan de reestructuración. Y entra en un grupo grande. ¿Qué decía la directiva? Solamente si lo necesitas, si necesitas esas cautelas o esas garantías de la comunicación, o si realmente quieres, puedes, si quieres, como legislación en este caso, como Estado, contemplar nombramiento. ¿Que no quieres? Pues no contemples nombramiento. Estos creo que son los de nombramiento obligatorio, en aquellos casos en los que si las partes quieren, estupendo. Y luego, además, en aquellos otros casos en los que tienes que pedir cosas, en los que ya probablemente, aunque tu profesional no sea del todo independiente, como yo decía antes, obviamente va a ser más independiente que el que trabaja para ti, que es obvio que ese no va a ser independiente. Ese creo que es me da la sensación que es el fundamento que tiene el artículo 672. Entonces, es obligatorio en cuanto es obligatorio a partir del momento en que tienes que proteger a acreedores o que necesitas suspensión general y, por lo tanto, necesitas otras medidas. Los primeros tampoco son obligatorios. ¿Son obligatorios? No, simplemente tienes que nombrar porque alguien te lo pide. Y el del artículo 673 yo creo que es un paso más, pero como lo han metido aquí, pues estoy de acuerdo contigo. Al final, pues queda colgando como un supuesto diferente al del artículo 672. A mí me da la sensación que el 672 piensa en las diferentes formas en las que puedes llegar a iniciar un preconcurso y, por lo tanto, se va planteando en qué momentos, o bien porque necesitas esas protecciones o por la propia iniciativa de las partes, nombras. Y, sin embargo, a mí me parece que el artículo 673 en lo que está pensando ya es en el momento en el que vas a imponer el plan de reestructuración y entonces que tienes que empezar a desplegar medidas para empezar a proteger a acreedores que pueden ser disidentes. Y entonces, a partir de ahí, entra en algo pues que le han llamado supuesto especial como le podían haber llamado otro supuesto. Pero estoy de acuerdo contigo que no es nombramiento obligatorio. Pues simplemente es otro supuesto que se hace de otra forma y que a partir de ese momento, como ya voy a tener que pensar en cómo me afecta el plan de reestructuración a los disidentes, entonces ya doy entrada a acreedores que se pueden ver afectados por las medidas con un pasivo más bajo, porque el pasivo del anterior es alto.
Y luego ya está el artículo 676. Bueno, es que el artículo 676 lo único que hace es decir que, claro, que el nombramiento lo hace el juez. O sea, realmente lo que empieza a decirte es, vale, yo tengo que nombrar en el punto obligatorio y luego tengo que nombrar en el caso en el que ya veo que esto prospera y puede ser que tenga que proteger disidentes. Y lo que me dice es cómo los nombro, porque es verdad que efectivamente tiene que nombrar el juez, pero es obvio también que si la propuesta que me hacen con ese filtro de especialización, pues el juez no la ve, pues tendrá derecho a decir que no nombra a una persona que no considera que reúne las condiciones. Y entonces yo creo que ese es el punto del artículo 676, que yo efectivamente, autoridad judicial, tengo que nombrar teniendo en cuenta a la persona que me has propuesto, pero si evidentemente yo motivo que esa persona considero que no está dentro de los cánones de la ley, yo no te voy a nombrar y te voy a pedir una terna. Ese es el que me parece el modelo. ¿Dónde lo ha distorsionado? En que a todo lo llama nombramiento y lo que luego es el supuesto especial, creo que en los términos, en los nombres que le ha querido poner a los diferentes preceptos. Entonces, un poco podríamos concluir que si se solicita por la vía del 672, el juez tiene que nombrar a alguien, pero es curioso porque el 673 creo que lo que establece es una excepción a la obligación del 672, aparte de modificar los porcentajes de solicitud de los acreedores. Porque en el 672 tiene que nombrar a alguien, o sea, tiene que tomar la decisión de nombrar, no la decisión de nombrar o no nombrar, sino decidir nombrar a alguien. Otra cosa es ese alguien quién. Y el 673, creo, no sé tú cómo lo ves, sí permite al juez decidir si nombra o no nombra. No. Y eso no lo puede hacer por la vía del 672. No, eso solo lo puede hacer por la del 673. Pero creo que traslada, como en mi opinión tiene que ser, a la decisión judicial la idea de si en este momento los acreedores que luego voy a intentar arrastrar ya necesitan una protección o alguien. Pero efectivamente aquí la decisión es judicial. Eso. Aquí, pero por eso digo que el nombre ese de supuesto especial es raro, porque te obliga a leerte todo el artículo para ver qué ha dicho. Pero ahí sí que el juez puede decir, yo no creo que aquí todavía vayan a necesitar protección los acreedores a los que luego ya tengo en mente con el contenido que va a arrastrar el plan. Y aquí el juez puede decir, no necesito todavía o no hace falta todavía, es experto en la reestructuración. Y en los anteriores, obviamente no se puede. En los anteriores lo que hay es pues, una solicitud o una situación en la que yo creo que el juez tiene que nombrar sí o sí con los requisitos de la ley. O sea, no fiscaliza la motivación. Sencillamente tiene que nombrar. Otra cosa que se elija a A o a B, pero a alguien tiene que nombrar. Exacto. Mientras que si en el 673 si no nombra, entiendo que tendrá que decir por qué. ¿Por qué? Probablemente porque si no se lo impugnará, me imagino. Es decir, porque al final tú estás diciendo, no nombro porque entiendo que el acreedor no necesita ese profesional que lo proteja y por lo tanto tendrás que motivar que a lo mejor hace falta más adelante. Entiendo que si no motivas, pues te lo impugnarán. Imagino, ¿no? Eso entiendo, salva la excepción del 692 en el procedimiento este, yo lo llamo procedimiento IKEA, que es el de micropyme, sí, bueno, uno lo hace todo, ¿no? O sea, él se coge su modelo, se lo rellena, se autoliquida y él, pues, al final no necesita a nadie, ¿no? Que dice, no será preceptivo el nombramiento de experto en el periodo de negociaciones abierto a solicitud del deudor, en caso de micropyme. ¿Eso qué quiere decir? Que si el periodo de negociaciones lo solicita el deudor, no hay ningún supuesto de nombramiento obligatorio, como por ejemplo el que hemos visto del 672, porque yo no lo entiendo muy bien, no sé si tú eso... No, ni tú ni nadie, porque el procedimiento especial es para, vamos, o sea, para hacerlo específicamente. A ver, yo creo que en el procedimiento especial, yo no creo que haya ningún supuesto de nombramiento absolutamente obligatorio. No. Lo que sucede es que el procedimiento especial, que es voluntarista, porque realmente es verdad que tú no puedes darle la misma solución a una grande que a una pequeña, a mí, igual me corregís, a mí me parece que parte de algo que no se lo cree nadie y que aquí se lo va a hacer todo solo el deudor. ¿Pero qué se va a hacer todo solo el deudor? O sea, ¿pero de qué? ¿De qué estamos hablando? A ver, yo no me considero del todo tonta, yo no me hago ni la declaración de la renta, ¿qué me voy a hacer? Uno hace lo que sabe.
Por lo tanto, creo que es desconocer un poco lo que tenemos como herramientas. Y, de hecho, yo he contado, y lo cuento, y si alguien le enfada, ¿qué me vamos a hacer? Yo en alguna aproximación que he tenido y no profesional, desde el punto de vista puramente universitario de formación, a confederaciones empresariales, vamos, me han dicho básicamente que esto les importa un huevo y la yema del otro, que cuando necesiten algo ya irán al asesor que les corresponde. O sea, aquí en general el deudor, ni el muy pequeño ni el mediano, y por supuesto el grande que está por otro lado, tiene intención ninguna de hacérselo uno a sí mismo. O sea, realmente. Entonces, lo que me da la sensación es de que a veces hacemos cosas que quedan muy bien para la galería y son un poco tontas. O sea, vamos a ver, pues si tu sector empresarial, con razón o profesional, con razón o sin razón, no está dispuesto porque no sabe de eso a hacerlo, ¿para qué haces todo esto? Pues mete otro, ya que te has creado un experto en reestructuración, que es el Super Restructurator, pues haz una cuestión más pequeña en la que tú realmente puedas ayudar a quien tiene pocos medios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el procedimiento especial? Que hacemos, a mi modo de ver, y vuelvo a criticar al legislador, así que ya me podéis criticar a partir de mañana siempre a mí, hace algo que es ridículo, une toda la gestión de los procedimientos con el coste. Y a veces los procedimientos no puedes unirlos solo con el coste. Entonces, ¿qué hace para reducir coste? Te quita a los profesionales, que claro, que trabajar gratis no suele ir en la agenda de cada nadie. Entonces, claro, lógicamente te empieza a quitar nombramientos por todos lados, porque eso reduce el coste. Claro, sí, lógicamente lo reduce, pero dudo mucho que lleguemos a conseguir el fin del procedimiento. Entonces, nombramientos obligatorios, los que esté dispuesto a pagar el deudor. Esa es mi opinión, o los que esté dispuesto a pagar el acreedor en una reclamación. Todos los demás, el procedimiento se ha hecho a base de entender que, bueno, pues si no nombras nada obligatorio, si no tienes nadie que intervenga, pues obviamente como no lo tienes que remunerar, pues te saldrá más barato. Entonces, yo creo que en el procedimiento especial no hay nada. No hay obligatorio. Aunque no creo hay que la obligatoriedad. realidad, exacto, que creo que la realidad se va a imponer y va a decir, mira, la gente no se va a hacer las cosas. Yo no he visto, los formularios están hechos, ya lo sabéis, pero en todo caso, a ver, los formularios necesariamente puedes saber rellenarlos, pero luego el procedimiento especial, por ser modular, es complejo. Yo misma a veces no sé si hay que ir por el AMA, es como los test. Si usted ha contestado que sí, vaya a la pregunta 7, y si ha contestado que no, vaya a la 9, ya, pero esto es un poco más serio que hacer un test para saber si tu personalidad es de una forma o de otra. Entonces, el procedimiento no es tan fácil de llevar adelante y luego, pues según las circunstancias, tiene muchas derivadas. Entonces, los formularios hechos están, pero yo no creo que básicamente la mayor parte de los procedimientos de micropymes vayan a ir sin profesional, ¿eh? Yo, cuando lo vea, yo no me lo creo. Luego tenemos la apuesta, ¿no? Tú dices que esto es el procedimiento IKEA y nosotros la plataforma le llamamos Wallapop, ¿no? Pues cuando, con carácter general, tengamos claro que la plataforma... Yo soy de las que apuesta que la plataforma va a estar el día 1 de enero, aunque creo que no va a funcionar el día 2, eso es otra cuestión distinta, pero que va a estar sí porque hay un interés legislativo en que se vea que, como ahora se ha dado plazos, a ver si por primera vez en mi vida cumplo los plazos que me he dado, ¿no? Bueno, pues ya veremos, pero yo creo que esto va a ser muy complejo a partir de enero, ¿eh? A mí hay una cosa que también he visto que puede resultar un poco a veces polémica, y es que se den a la vez varias solicitudes de nombramiento. Porque claro, uno no podemos desconocer que puede tener interés, vamos a llamarlo así, en que el reestructurador sea X o sea Y. Entonces, si al juez le llegan varias solicitudes de nombramiento, que puede parecer un supuesto de laboratorio, pero a lo mejor no lo es tanto, establecemos algún tipo de prioridad. Yo, viendo si acaso la ley lo que parece que fija en cuanto a esta posible prioridad y en función también de los porcentajes, había pensado que en primer lugar tendríamos que atender a las solicitudes de acreedores del 50%, en segundo lugar los supuestos, si cupiese que entrasen a la vez, porque por plazos, como no dice nada, podrían ser los del 35%, que serían los del 673. En tercer lugar sería el supuesto en el que lo haga el deudor, y he puesto en último lugar el caso de oficio, pero bueno, de oficio al final, pero tiene relevancia, porque bueno, de oficio, claro, si de oficio eres tú mismo, si tú vas el primero siempre que lo va a decidir, ¿no? A lo mejor no te da ni tiempo a que llegue otro, pero creo que no es baladí, porque claro, en función de si cojo uno u otro, va a ir también
a quien elija, porque si va en función de que lo haya hecho yo primero porque voy de oficio y obviamente yo soy el primero que puedo tener conocimiento, o aunque me puede llegar con la solicitud ya al juzgado del propio reestructurador, no es lo mismo nombrar al que me pida el del 50%, que será la persona fulanito de los menganitos, y el del 35% será fondanito y el deudor será Felipito. Entonces, por eso digo que no sé si tú ves que habría que hacer aquí algún orden o cómo ordenamos esto. Yo, ya digo, propongo en función de los porcentajes, o sea, primero los acreedores de más a menos, deudor y en todo caso de oficio. Sí, no es nada baladí lo que has planteado, porque no hay criterio y sí que se puede plantear, ¿eh? O sea, a ver, tendrás que ser súper rápido, pero yo estoy convencida que si te plantea una solicitud a acreedores, si el deudor, por eso se llevan tan discretamente, si el deudor tiene la oportunidad de enterarse, si puede la presenta antes, pero vamos, te digo yo que descarado. Lo que pasa es que lo que están intentando los acreedores, creo que bien asesorados cuando la están presentando, es que no se sepa. Y de hecho, cuando presentan algo, ni siquiera se sabe muy bien todavía lo que han presentado, hasta que pasan unos días, porque si no, se plantearía esa cuestión. ¿Criterios? Vamos, no tengo ni idea cuál sería el criterio. ¿Por qué? Porque tú, lógicamente, ¿a qué te has ido? A un criterio que a mí me convence. El criterio de la prioridad es un criterio puramente judicial. Esto no es un procedimiento judicial al uso, y ¿por qué voy a tener que irme al criterio de la prioridad puro? Te ha sido un criterio que a mí me convence, que tiene que ver con el porcentaje de afectación, en el que supone que en efecto, pues tú vas a ir a aquel supuesto en el cual el porcentaje de afectación que solicita pues es más alto que el que puede tener el deudor. Pero estoy segura que cuando se plantea alguna cuestión, el problema es que no hay ninguna, a mi modo de ver, ninguna regla para optar por un criterio más que por otro. Es imposible, es que no te dicen cuál es, cómo actuar ni cómo hacerlo. Y tú lo has dicho muy bien. Volvemos a lo que comentábamos antes. O sea, no es lo mismo, por muy profesionales que sean todos los propuestos, no es lo mismo a quien nombras, ¿eh? Porque aquí no hay una labor tasada de decir todos vamos a hacer lo mismo, ni muchísimo menos. O sea, el experto que se nombre a solicitud del deudor tendrá un perfil distinto al que se nombre seguro a solicitud de los acreedores, con independencia de que luego, pues sí, claro, todos sean personas honorables que hacen su labor, pero al final, pues con unos objetivos distintos. Entonces, a mí tu criterio me gusta, me parece un criterio más de justicia que el otro, que no veo ninguna razón fuera de un procedimiento para aplicarlo. Así que me parece que sí que sería perfectamente aplicable, más allá que, como tú dices, el de oficio. Bueno, el de oficio, como es tuyo, pues ese sí, obviamente, o como es del juez, creo que plantearía menos problema. Hay una cosa que han mencionado, que es el tema del nombramiento cuando sea necesario para proteger los intereses de los acreedores, sobre todo cuando hay suspensión de ejecuciones, etcétera. Pero creo que lo hemos comentado antes, el reestructurador no tiene ninguna capacidad de incidir sobre las facultades dispositivas o decisorias, si en el caso de una sociedad, de una empresa, que se supone que es el hábitat donde vamos a encontrar esto, del deudor. Entonces, cuando habla la ley de nombrar un reestructurador para que proteja los intereses de esos acreedores, yo no lo entiendo. O sea, ¿qué hace para proteger los intereses de los acreedores si no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones sobre el ámbito de actuación del deudor, ni patrimoniales, ni a nivel societario, ni de ningún tipo? Sí. Porque en el procedimiento de micropyme, esa es una de las especialidades, en el caso de que se nombre reestructurador, sí especifica que tiene una posición similar a la del administrador concursal cuando entra en intervención. O sea, que esa es una de las diferencias con el procedimiento de micropyme cuando se nombra un reestructurador. Pero en el procedimiento ordinario, el reestructurador no tiene esas facultades. En el de micropyme sí, ¿vale? Una gran diferencia, si se nombra en micropyme. Ahí sí podría llevar a cabo determinadas actuaciones, prohibir, no autorizar, lo que sea, para salvaguardar los intereses de los acreedores que se ven afectados por esa paralización de ejecución, etcétera. Pero ¿cómo lo hace en el procedimiento ordinario? No se aplicaríamos, no, analógicamente tampoco, porque específicamente la ley dispone que no tiene esas facultades. El juez podría, en el caso de hacer el nombramiento por esta vía, decir, como lo hago por esta vía,
y necesito darte unas herramientas para que lleves a cabo tu función, que aquí sí hay una función más o menos definida, que es proteger los intereses de los acreedores, te voy a dar una posibilidad o le voy a imponer al deudor que no pueda hacer actos dispositivos a este nivel sin tu autorización, como si fuese una especie de intervención impropia, ¿no?, en el ámbito de la administración concursal. No sé si tú esto has tenido ocasión de verlo o qué opinión te merece, porque yo tampoco lo entiendo. Sí. A ver, yo creo que no se puede hacer eso que has indicado. Yo es lo que mantengo. No lo he visto porque no ha habido todavía tiempo, pero lo veremos. No tengas la menor duda que lo veremos en breve. A ver, ¿por qué? Porque hay un principio en la directiva. La directiva tiene pocos principios, por así decirlo, que no puedas tocar. Pero uno de los principios que no puedes tocar es el de que no puedes desapoderar al deudor. O sea, el desapoderamiento del deudor está, por así decirlo, vetado en ese preconcurso, porque indica, con todas las matizaciones que queramos, pero en preconcurso no te compran que toques la actividad del deudor. ¿Qué es lo que creo, a mi modo de entender, que ha pasado? Que la reestructuración, el preconcurso, pero hablo de reestructuración, porque la primera parte la comunicación tiene otras historias. Cuando arrancas los planes de reestructuración, ha habido muchísimo interés, y era evidente, en saber cómo hacías el plan de reestructuración y cómo ese plan de reestructuración lo sometías para aprobar o para arrastrar a acreedores y a socios. ¿Y qué le ha pasado al legislador? Que se le ha olvidado que tiene un deudor detrás, porque los socios no se confunden con el deudor, ni los acreedores tampoco. Y se le ha olvidado, sobre todo cuando tienes un deudor persona jurídica, que tienes una sociedad con administradores decidiendo. Y es verdad que creo que se le ha olvidado. Creo que en algún momento había tanta presión para trasladar efectos que se le ha olvidado tener alguna idea de qué hago con el deudor. Como creo que se le ha olvidado, pero no lo dice, y yo creo que ese principio de la directiva no se puede obviar, creo que durante todo el periodo tú no puedes tocar el funcionamiento del deudor persona jurídica. Y lo comprendo que esto hace posiciones estratégicas, porque evidentemente según la posición que ocupes en el expediente, procedimiento, llamarlo como queráis, si estás en la situación próxima al deudor, pues ya te vas a encargar de complicar un poco la vida a los acreedores, porque tú tienes unos administradores y tienes un órgano de gestión de la persona jurídica que no te puede tocar ningún reestructurador y que, a mi modo de ver, no te puede tocar ninguna decisión judicial, porque no puedo desapoderar. De manera que el experto, que es lo que además creo que va a ser habitualmente, va a tener que avanzar en lo que pueda hacer en sus funciones en muchas ocasiones, como va a ser solicitado y nombrado a instancia de los acreedores, con una clara poca colaboración del deudor, porque normalmente lo que va a suceder es que el acreedor lo que va a querer, en término no técnico, pero muy laminar a los socios, va a querer capitalizar y por lo tanto y entonces no se va a poner muy de labor la persona jurídica, pero yo creo que no se puede hacer. Y además creo que no se puede hacer porque no está, porque no lo permite la directiva, porque nos cargaríamos ese principio de diferencia entre deudor, etcétera, no sé. Y luego hay otros argumentos más, si quieres, filosóficos, pero que están ahí. Se supone que toda parte de esta cuestión del plan de reestructuración tiene que ver con eliminar comportamientos estratégicos, pero no solo del deudor, también de los acreedores. Por lo tanto, si a mí el acreedor, que normalmente son fondos los que están instando ahora, me hace un planteamiento absolutamente lícito, pero puramente especulativo y estratégico, pues es obvio que yo con el deudor jugaré todas las cartas que tengo, y una de las que tengo es que tengo una sociedad que sigue operativa. Y creo que hay lo más importante, mientras yo tengo la sociedad operativa, es mi opinión, es intentar demostrar para que el procedimiento luego me haga el menor daño posible que no estoy en insolvencia actual. Mientras yo sea capaz de eludir la insolvencia actual, creo que los demás efectos dentro de la insolvencia son más llevaderos. El problema es que el acreedor, y en esa valoración del reestructurador, me lleva a insolvencia actual, donde ya los arrastres son, creo, más duros. Pero yo creo que no se puede desapoderar en ningún momento por ninguna vía. Y creo que iría en contra de la directiva. Y no tengo ninguna duda que a la autoridad judicial os lo van a pedir. Porque eso es, creo, una pequeña cosa que el legislador creo que se ha comido.
Sí, mejor además que lo hagamos así, porque si no... En mi opinión, porque al final el reestructurador, a mi modo de ver, más allá de la independencia, no deja de ser el profesional al que te contrata una de las partes. Y en el resto de la vida, cuando te contrata una de las partes, si no le gusta lo que haces, ya te pedirá cuentas. A pesar de que luego hemos tenido que rodearlo, pero creo que el mercado te va a llevar, tú eres el experto, al que yo voy, no puedo machacar a todos los demás, pero en mi hoja de actuación contigo, si tú no haces las cosas como debo, no te preocupes, que ya seré yo el que te llevaré luego por la vía de la responsabilidad. Es decir, creo que todo lo que ha ido apuntando Antonio de esas cuestiones de funciones y tal, las hemos sacado o se han sacado desafortunadamente del ámbito de la administración concursal, cuando creo que aquí no va a haber paralelismo. A mí me gustaría apuntar a lo que ha dicho Ana Belén, que el plan de reestructuración no se puede incumplir. Voy a precisar esto. El 671, y esta es una de las grandes novedades de la regulación de los institutos preconcursales, ha eliminado algo que sí existía en los antiguos planes de refinanciación, y es la regulación del incumplimiento del antiguo plan de refinanciación. Hoy en día, si ven el 671, verán que pone que no se puede solicitar una declaración de incumplimiento del plan de reestructuración. Y de hecho la exposición de motivos de la ley se cuida muy mucho de decir, oiga, el legislador, porque lo sabe y eso lo ha hecho profeso, no ha regulado un sistema de incumplimiento porque no se puede solicitar. Lo que sí se puede hacer es incluir como contenido del plan, dentro de su clausulado, el pacto entre las partes que acuerdan ese plan, que será el deudor y los acreedores, de cuándo vamos a considerar que esto se incumple y qué va a pasar, cuáles son los efectos del incumplimiento. Pero el plan de reestructuración, desde el punto de vista jurídico, ¿vale?, como causas legales, no existen de incumplimiento. La única que existe, como siempre, es la posibilidad del acreedor público de solicitar incumplimiento en el caso de que no se pague su deuda. Bueno, está ahí recogido en el precepto. Entonces, yo creo que, aparte de lo que ha dicho Ana Belén, tiene también un poco que ver con eso, con que el legislador, el tema del incumplimiento lo ha delegado al ámbito, por así decirlo, contractual del contenido del plan que acuerden acreedores y deudores. Perdona que interrumpa, es que tienes mucha razón con eso que has dicho, porque el administrador concursal, al final, está de alguna forma, no es esa la palabra, pero bueno, quizá tutorizado, ¿vale?, por el juez del concurso. Muchas de las cosas que hace el administrador concursal pasan por la mesa del juez del concurso, ya sea directamente porque se le pide autorización o indirectamente porque él ya ha decidido algo respecto de lo cual el administrador concursal toma la decisión en base a esa decisión del juez. Pero el reestructurador, todo lo que va a hacer, lo hace sin que el juez decida nada. Entonces, claro que el ámbito de responsabilidad se amplía, porque en la administración concursal está un poco más acotado, por eso que le estoy diciendo. Civil que tenemos los profesionales, por ahora parece que dicen que sí, que la reestructuración la cubre, pero ya veremos en el momento que realmente ocurra algún... Porque cuando tienes que hacer un informe, realmente puede ser de muchos millones de euros que puedas causar de perjuicio cuando estás informando favorable o desfavorablemente a un plan de reestructuración. Y, por tanto, ese riesgo, diríamos, con las compañías del seguro, si nos van a cubrir o no, a mí me asusta. Solo era una cuestión, digamos, relacionada... No. Por eso yo creo que en todos esos informes, que tienes razón, yo creo que lo más importante siempre es ser capaz de demostrar en el informe que has utilizado... Yo creo que la decisión en sí es poco cuestionable, salvo
que sea una decisión sesgada, pero no va a ser el caso, en que se utiliza toda la información, es decir, en que está todo lo que tiene que estar. Una vez que esté formalmente, a mi modo de ver, yo creo que no van a prosperar situaciones de daño a nada, porque aquí no es ni daño ni no nada, es un procedimiento. En las reestructuraciones, si entramos en el procedimiento especial, a la hora de si finalmente tenemos un profesional y cómo actúa, eso a mí me parece que plantearía muchas otras cuestiones. Pero en la estructuración, si tú vas siguiendo la parte de documentación, etcétera, veo difícil que se produzca una acción. Totalmente de acuerdo. Y solo en esta línea, No, perdón. te voy a interrumpir muchas veces quizás, discúlpame, que si no mi memoria de PEI se me va la idea de la cabeza. Al hilo del tema ese que estás planteando, seguro que a mis compañeros se les ha dado también en alguna ocasión, con los informes que se hacen y que ahora también son necesarios, con los que se hacían antes para las refinanciaciones y que ahora son necesarios también para las reestructuraciones, con los informes de quórum, ¿vale? De si ha habido el número suficiente de acreedores que hayan, en este caso, aprobado el plan de reestructuración. Sabemos que necesitamos un informe, que en este caso irá por parte del auditor. Creo recordar que habla del experto o no, el precepto, ¿vale? O sea, que el experto puede llegar a ser ese informe sobre quórum suficiente para que se considere aprobado el plan de reestructuración. Todos los informes que yo he visto, y porque yo es que tengo un caso curioso en Córdoba, porque me solicitaron una refinanciación que, como sabían que no iba a entrar, me pidieron antes del verano que aplicase ya, por la teoría que yo también estaba aplicando del efecto directo de la directiva, aunque no estaba en vigor ya, los planes de reestructuración nuevos. Y de hecho, no quiero hacerme publicidad, pero bueno, yo creo que la primera solicitud del plan de reestructuración la he hecho yo y la he denegado, porque es que la hice antes del verano y antes de que entrase en vigor la ley, por eso que le estoy intentando. Porque no llegaba al quórum, ¿vale? La denegué porque no llegaban al quórum. Esto es muy curioso, además. Pero bueno, el caso es que yo tenía el informe del auditor, en este caso, porque no había experto del auditor, y es un déficit que yo he visto en los informes, lo digo al hilo de lo que ha planteado Ana Belén y de lo que estás planteando de la responsabilidad, porque los informes que se hacen respecto de los quórum por parte de los auditores, que son los únicos que hasta ahora han hecho los informes, te dicen el quórum de aprobación, en este caso del plan o del acuerdo de refinanciación, llega al menos, además es una expresión que yo creo que tienen estandarizada, no sé si lo habrán hablado entre ellos o lo habréis hablado entre vosotros, mejor dicho, llega al menos al X%, que es el mínimo que se exige, ¿vale? Para conseguir, pero el deudor, me pasó por ejemplo en la refinanciación de Deolio que hicimos en plena pandemia, quiere, por las razones que sea, que coste el porcentaje exacto, que en ese caso era mucho mayor del al menos que me venía en el informe del auditor. De hecho, tuve que pedir una aclaración al auditor en este caso. Algo parecido sucedió con esto que le he dicho de Córdoba. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, yo no he leído un texto que denote más miedo que un informe de un auditor que determine los quórum, en este caso, de aprobación de planes de refinanciación o de planes de reestructuración. Porque, o sea, uno lo lee y dice, este hombre tiene más miedo que en el tren de la bruja. O sea, va poniendo salvedades, va diciendo que, ojo, pero esto es lo que dice el Consejo de Administración, ojo, pero esto es lo que ha acordado la sociedad, pero esto lo hago con la salvedad de tal. Oiga, para eso no lo necesito usted, yo para eso usted no lo necesito. Puede ser que el instituto tenga algo de culpa en eso que estás planteando. Bueno, no lo he dicho por eso, ¿eh? Lo digo porque me llama la atención el contenido de esos informes. Sí. O sea, es un informe que dice, bien, que ya me he enterado, que tú esto aquí... bueno. Pero es verdad que ahora en reestructuración, cuidado con ese salvo. Eso yo no lo veo tan claro ahora en reestructuración. Porque tú tienes que llegar y decir, pero hay tiene... este quórum, hay esto, lo otro y lo de la moto. Y si no, no te lo compro como experto para reestructurar, ¿eh? Ya. El problema es que la administración o el órgano de administración o certifica que se llega al quórum, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es certificar lo que diga otro y otra cosa es que yo certifique después de hacer mis cuentas y mis cómputos que se llega al quórum. Es que son dos cosas diferentes.
pero sí. Pero es que lo que yo me encuentro... Recomendando que se haga, ¿eh? Pero lo que yo me encuentro es, oiga, pero que esto que pongo aquí es porque hay un acuerdo del órgano de administración que ha dicho que sus acreedores son estos, que son tal, y que se llega a este porcentaje. Y yo pero de verdad que no es lo mismo certificar la administración o el órgano de administración en el formato que sea, que certificar yo que en esa sociedad efectivamente los acreedores que tienen hay un X% de porcentaje que lo ha aprobado. Es que son dos cosas diferentes, ¿vale? Y yo creo que van más, me da la sensación, por la vía primera. No sé si, Ana Belén, tú has tenido ocasión de ver algo totalmente similar. de acuerdo, sí. Certificar que se cumple al menos la mayoría, el mínimo que está escrito en el procedimiento. Y que dice el órgano de administración. A la certificación privada de la administración. Y aplico procedimientos sobre esa información que me está proporcionando el órgano de la administración. Pero mi informe no va a decirte aprobado un 98, un 95 o un 90. Pues, es que al menos ha aprobado. vale, pues es que siempre me parece curioso. Bueno. Sí, ¿no? Si al final aquí nadie da punta sin hilo, está claro. Perdona que te haya... No, si puedo acabar muy rápido, de verdad, No. que no quiero... totalmente de acuerdo con lo que decías de, digamos, los papeles de trabajo que tiene que hacer el experto reestructurador, y nosotros en ese sentido, nuestra idea, por eso la guía que hemos hecho desde el instituto y todo, es una guía en la que se establezcan los papeles de trabajo para llegar a las conclusiones, para evitar esas eventuales responsabilidades, ¿no? Pero esas guías también deberían estar, de alguna forma, amparadas porque el seguro te diga, oiga, si hace usted estas guías, no tendrá ningún problema cuando haga su informe. Es una como cobertura. Dos puntos muy rápidos. Sobre la supervisión, ya que nadie la va a supervisar, esa figura del experto reestructurador, yo siempre me gustaría de alguna forma que fuesen las propias corporaciones que pudiesen hacer ese trabajo, aunque no están, digamos, en disposición a priori de hacerla por los recursos y cómo se pagan esas posibles supervisiones, ¿no? Pero yo creo que si el experto reestructurador es susceptible de pedir, digamos, por cualquier acreedor o interesado que sea supervisado por un departamento independiente técnico, yo creo que daría confianza a esa figura del experto reestructurador. Y una sola, o acabo, no me ha quedado claro. Yo siempre he pensado que, bueno, vamos al mercado, no vamos al juzgado, no va a ser el juzgado que designe el experto reestructurador, pero yo tengo esa es la lectura que hice, y no sé si es equivocada, que realmente el que tiene la sartén por el mango para designar al experto reestructurador es el deudor. En todo caso, el acreedor podrá solicitarlo, pero el que realmente... Y insiste que es el acreedor, ¿no? Es que no me queda un poco ahí, me he quedado un poco descontrolado en ese punto, ¿no? Bueno, como he dicho antes, con el nombramiento, o sea, la solicitud, que es el nombramiento, en definitiva, la puede hacer el deudor, pero la pueden hacer también acreedores que lleguen al 50%. Por eso también planteo antes, y si tengo varias solicitudes, porque me puedo encontrar con acreedores del 50% que me pidan A, con el deudor que me pida a B, con acreedores del 35%, porque van en minoría y pueden tener intereses diferentes. O sea, no tienen que ser 35 de ese 50, son 50 y 35 por otro lado, que me pueden pedir a C, ¿vale? Entonces, ¿a quién elegimos? Por eso yo he dicho, yo entiendo que por orden de prioridad se supone que debemos de elegir al que solicita el mayor número de acreedores, y esos son los del 50%. O sea, lo de tiene la sartén por el mango los dos, yo no lo veo por ningún lado. No, de hecho, obviamente ellos cuando tú nombras pueden oponerse, pueden incidentar y el juez decidir, pero que tengan la sartén por el mango, yo no sé, Ana Belén, ¿tú cómo lo ves? No, para Pero nada. en De absoluto. hecho, el deudor donde Más tiene bien la al contrario. llave, no, al contrario. Donde el deudor tiene la llave es en la comunicación de inicio de negociaciones, en el darse unas salvaguardas que ahora tienen más efectos que los que había antes. En los planes de reestructuración yo creo que la voz cantante la van a llevar los acreedores y lo van a utilizar además como un arma de presión, porque ahora te llevan directamente al experto. Y un acreedor profesional al final está dispuesto a pagarte una remuneración de experto. O sea, quiero decir, no es como otros procedimientos en los que el acreedor, como en el concurso, se retrae más. Aquí sí te va a pagar una remuneración. Entonces, yo creo que los planes de reestructuración sin comunicación de inicio de negociaciones, todos los que, yo creo que efectivamente el tuyo fue el primero y no lo sé,
pero el que todos sabemos que ahora está en Barcelona, más 2 que han entrado en Madrid, vienen de la mano de acreedores. Todos. Por 2 días y tiene derecho a proponer tiene derecho a proponer su experto en reestructurador, ¿no? Lo dice el 674, ¿no? Dice eso, me parece, o... A ver. Sí. El deudor dice, oiga, yo le designo en Celsa, que se ha designado y es poco conocido, a esta empresa para hacer la reestructuración. Sí. El deudor dirá, oiga, yo designo a este señor, a esta otra empresa para hacer la reestructuración. Sí. Entonces Sí. será el magistrado que hará entre este. Pero en la reestructuración, pues hombre, pero en la reestructuración ya te ha metido el acreedor. Pero no Es decir, en los planes de reestructuración, a quien te va a llevar habitualmente son los acreedores, no va a ser el deudor. O sea, quienes finalmente tienen la posibilidad, una vez, tú podrás en determinado momento cambiar o no el experto designado, hacer una contrapropuesta, pero en los planes de reestructuración, a los que en Celsa no hay comunicación de inicio de negociaciones, a los que te llevo para presionar y te llevo al procedimiento. ¿Qué tienes? Pues hombre, pequeñas formas de hacer algunas cosas, pero al procedimiento le han llevado, cuando el deudor no quería ir a ese procedimiento. Es decir, al procedimiento te llevan. Luego, obviamente, haces una contrapropuesta, ya veremos. El deudor no sé qué, ya veremos. Pero los que van, cuando no entras por comunicación de inicio, los que van a mandar, yo creo, a lo largo del procedimiento van a ser los acreedores. A mi modo de ver. Porque es que una de las grandes novedades de los planes de reestructuración es que ahora te pueden obligar a que entre en un plan de reestructurador tus propios acreedores. Exacto. Y tus propios acreedores prácticamente van a pilotar todo ese plan, porque te van a nombrar al experto, te van a plantear el plan, te van a plantear un plan seguramente con unas condiciones que a lo mejor en muchas ocasiones supongan que van a terminar accediendo al control de la empresa a través de cambios de accionariado, de participaciones, con conversiones, y todo eso se lo va a tragar el deudor, porque es obligatorio. Y entonces... Sí, de hecho, las que se están poniendo en marcha fuera de la comunicación, todas vienen cuando te lleva el acreedor. Y luego, lógicamente, a ver, ¿podrás discutir el experto? Sí, pero lógicamente lo que no puedes nombrar a un experto es que donde la ley diga blanco dice negro. O sea, una cosa distinta es que tú lleves a un experto, contrapongas o hagas una contrapropuesta de un experto que pueda en un momento determinado pues ver, porque yo creo, ya os decía antes, que donde determinas la situación el Estado, insolvencia actual inminente, y me olvido de la otra, que de esa de momento no tenemos ninguna, por lo menos conocida, es importante. Pero el experto, a ver, unas funciones tiene. Tú lo habrás instado y lo habrás solicitado, pero yo os he dicho que en la valoración, cuidado, que en la valoración sí hay unas reglas claras a lo largo de la valoración. Y yo aquí no os voy a contar cosas porque sabéis vosotros mucho más que yo. La valoración no la puedes hacer como tú quieras. Tienes una serie de reglas que no puedes infringir. Y si infringes esa valoración, ahí no me cabe duda que va a haber responsabilidad. Tú no puedes inventarte la valoración. Entonces, lo que decía Antonio, aquí te llevan al procedimiento y te llevan con un objetivo último. Entro por el único lado que puedo entrar, pero es una gran novedad y a partir de ese momento ya te voy a llevar, porque los pasivos son altos, es que ya te pido más de un 50 en la primera, tengo mucho pasivo. Ya te voy a llevar hasta el final del procedimiento y normalmente te voy a llevar para absolutamente capitalizar y me voy a hacer con el control. Esa es la finalidad. Te van a llevar ahí, más pronto o más tarde en función de cómo sea, pero te van a llevar los acreedores. No creo que el deudor, yo creo que los planes de reestructuración, cuando entre el deudor, no creo que vayan a entrar necesariamente, además, siempre por nombramiento de experto. Creo que el deudor entra por otro lado, negocia de otra forma. No le interesa todo esto. Aquí te van a llevar los acreedores, siempre te van a llevar y te van a presionar cuando tú no les das pues, los beneficios que ellos quieren o no han tenido los resultados que ellos esperaban. Hombre, tiene herramientas interesantes en los planes de reestructuración, novedosas, porque a mí el tema de poder actuar sobre los contratos me parece súper interesante. Sí. Y eso ya solo puede justificar un planteamiento de un plan de reestructuración, el poder modificar un contrato y que incluso si lo tengas que resolver, puedes coger y la indemnización meterla dentro del plan, con lo cual lo que antes me iba a costar 10, ahora me va a costar 2 y tengo contratos resueltos que antes no podía resolver. Ya solo para eso puede valer la pena plantear un plan de reestructuración por un deudor. O sea, que tiene herramientas bastante interesantes. Hay que saber manejarla, claro. ¿Seguimos? Bien, ¿no? Como nos hemos quedado aquí un poco en stand-by.
Bueno, yo parece que soy como... Esto he dicho que era como lo de la clave, yo como se llamaba el moderador de la clave, que creo que ha fallecido, ¿no? Hace poco, pero bueno. Sí. José Balbín, Luis Balbín. eso. Balbín. Sí. Bueno, yo un poco por volver al tema de la retribución, me gustaría plantear, porque en la retribución tenemos dos modelos. O lo paga el que lo solicita, acreedor, o se lleva a la masa del concurso, bueno, vamos a llamarlo concurso, ¿eh? Concurso en principio no tenemos, o se lleva a la masa del deudor, a través del pago, incluyéndolo dentro del plan de reestructuración. En el primer modelo, cuando lo tenga que pagar el deudor, en teoría yo entiendo que lo que se generaría sería una relación contractual, ¿no?, entre el experto y el deudor que propone, de la que tiene que ser ajeno el juez del procedimiento que nombre, y donde la responsabilidad, en cuanto me refiero al pago de esa retribución, es del que nombra. Pero en el caso, si lo ves así, yo no sé si tú lo ves así, yo lo veo así, pero en el caso de que lo asuma la masa del deudor a través de inclusión de esos honorarios dentro del plan de reestructuración, si no se abonan en el plan de reestructuración, ¿se podría generar alguna responsabilidad en el pago de esos honorarios por parte del acreedor proponente? ¿Por haber sido él el que lo propone? ¿O ya desde que lo incluyo en el plan de reestructuración yo ya elimino mi responsabilidad del pago al reestructurador? No sé, lo digo porque a mí me preocupan cosas que le deberían de preocupar a ustedes, ¿eh? Porque yo de esto no voy a cobrar. Bueno, obviamente. Sí, no, claro. Pues al hilo de eso, Eduardo, ¿sería susceptible de solicitar una provisión de fondos? Yo entiendo que sí, por supuesto, es un contrato independiente entre partes. Incluso aunque se incluya en el plan de reestructuración. Bueno, si tiene una garantía no importa que se incluya, si tiene un aval. No. Vamos, la idea sería pedir una provisión de fondo y cuando termine el trabajo cobrar el resto, que es la forma normal de trabajar, ¿no? Pero lo digo, a mí me proponen, ¿vale? El juez me nombra y me elige. Y yo puedo decidir, oiga, sí, yo estoy propuesto y elegido. Ya sabemos que en la proposición tiene que fijar también las condiciones retributivas, pero yo todavía no he cobrado. Yo hasta que a mí el proponente no me dé una provisión de fondos, señoría, yo no acepto. ¿Se podría generar esa dinámica o no? Bueno, ¿y por qué no aceptamos y luego renunciamos si no me pagan? Bueno, o también sería otra opción. No, yo empiezo a trabajar cuando me deis mis 50, 25, lo que tú quieras, ¿no? 75 o el 100%. ¿no? Sí, la provisión... Ahí no voy a estar castigado, porque bueno, me puedo salir cuando quiera, en teoría, ¿no? Haciendo mi trabajo, no tengo por qué empezarlo gratis. ¿Y desde el colegio vais a lanzar algún tipo de recomendación en ese sentido o que cada uno...? De momento no, de momento, vamos a ver, lo que estamos haciendo en el instituto es generar un curso de ahora, intentamos homologar un poco, pero de momento ahí no estamos entrando, porque es que no, es el mercado el que lo va a regular. Entonces serán las condiciones que cada firma tenga, que cada profesional tenga, las que imponga, ¿no? Porque me estás contratando a mí. Sí que es verdad que me nombra el juez, pero mi contrato, independientemente del nombramiento, es con el deudor o el acreedor que quiera que trabaje. Porque la retribución entiendo que estamos de acuerdo que es libre, o sea que será la fija. Lo digo porque en micropyme, no sé si la han visto, en el caso de que no se llegue a mutuo acuerdo, se aplica la retribución de manera análoga de la administración concursal, sí. Que supongo que será la de la fase común porque no lo especifica, la que correspondería para una fase común. O sea que si esto en fase común va a cobrar 15.000, pues tu trabajo de reestructurador son 15.000 euros. Pero no lo dice para el procedimiento, vamos a llamarlo normal u ordinario. Repito, yo no sé si tú, el tema este, Ana Belén, ¿tú serías partidaria de solicitar una provisión de fondos, de que fuese susceptible de, si no se da esa provisión de fondos, de renunciar y de que no tuviese consecuencias? Yo creo que tiene que estar en las condiciones retributivas todo. Eso desde el minuto 1, con independencia de que tú tengas una relación contractual, que la tienes.
Y yo creo que el mercado sí va a imponer, llámalo provisión de fondos, llámalo consignación, llámalo como quieras. Pero sí que desde el primer momento creo que tienes que poner sobre la mesa el coste del procedimiento, porque derivarlo al final te supone un problema. Claro, si al final todo esto lo metes en el plan, pero realmente hay un incumplimiento, pues, a ver, yo creo que el mercado sí va a partir de lo que se hace habitualmente. Habrá quien tiene una forma de provisión de fondos, incluso yo he oído hablar incluso hasta el término de una consignación. O sea, quien pone en marcha el procedimiento luego podrá repercutirlo, pero una cosa es repercutirlo y otra derivarlo al final. No, quien pone en marcha el procedimiento lo pone pagando, y al menos pagando una parte. Ese es el concepto de punto de partida, ¿eh? Con lo cual, si lo pones en marcha pagando, no vale, pago y ya luego realmente no pago porque solo he hecho y ya veremos. No, hay una parte que se tiene... Pero entonces es algo que tendrán que decidir el profesional y el proponente. Pero que yo creo que luego, cuando se produce el nombramiento, tiene que aparecer en las condiciones retributivas. Vale. Y cuando se hace de oficio por el juez, nosotros podríamos de alguna forma solicitar también un presupuesto o fijamos la retribución. Pero es que si no solicitáis ningún tipo, claro, os tenéis que ir al arancel. No tenemos ningún tipo de... que iros al arancel, ¿no? O sea, me da la sensación de que... ¿Al arancel de administradores concursales te refieres? ¿Dónde os vais, si no? Con lo cual también vuelves a deformar el sistema, porque el sistema está deformado y no tengo ninguna duda que en general los honorarios de expertos no van a ir en la línea de los aranceles de administradores concursales, o sea, no tengo ninguna duda. Pero es que os vais al mercado puramente. No, por eso digo, podríamos solicitar un presupuesto. O sea, tú desde fuera lo verías bien o verías una barbaridad que los jueces solicitásemos yo no lo previamente un presupuesto. Yo no lo vería. A ver, probablemente puestos a solicitaría y me iría a la idea de la terna cuando tengo que elegir. Pues a lo mejor tienes que solicitar más de uno. No, a mí no me parecería mal, porque de hecho lo que no tiene sentido es que si no es administrador concursal tengas que acabar en el arancel, que por otro lado es lo que han hecho también en micropymes. No, yo creo que sería correcto, pero también me da la sensación que cuando desde el punto de vista pues, de ese nombramiento de oficio, si somos justos con lo que hace la realidad, vea los presupuestos, todos nos vamos a desmayar un poco. O sea, quiero decir que los presupuestos son los que son, o sea, las reestructuraciones son unas operaciones muy caras. Bueno, pero... Sí, pero que quiero decir que al final, quieras que no, ahora mismo todos intuimos, pero bueno, las cosas, una vez que ya entra... Lo digo porque el juez, al designar, tiene que identificar fijar las condiciones, la cuantía del coste de la reestructuración. Entonces, si no sabemos cómo, o lo decidimos nosotros de la manera que es, yo creo le pedimos al profesional, mándeme usted un presupuesto, que yo lo incluya luego como coste. Claro, que luego efectivamente pueda haber esos Antonio, presupuestos. Con el presupuesto, por favor, no vamos a caer en el presupuesto más barato. Habrá que pedir un presupuesto de equipo, no vayamos aquí a empezar a ver cómo subastamos esto. No, bueno, Belén ha apuntado lo de... Pero bueno. No, pero si lo de pedir, yo no sé cómo lo van a hacer otros compañeros, lo de pedir el presupuesto no es tanto por elegir el más barato o el más caro, es porque necesitamos una cuantía para identificar como coste, porque o me la invento o me la dice alguien. No, está bien, pero puedes pedir 2 o 3, pero... Sí, ya, bueno. Sin dejar mucho, sin que sea el precio el que decide. No, bueno, ahí ya cada uno... Pero fíjate que no... Bueno, cada uno puede hacerlo. Claro. Pero fíjate que no va a ser fácil hacer el presupuesto, ¿eh? Porque ¿qué pones que vas a hacer? Y si no, oye, hacer prácticas colusorias y ya está. Lo que me quieran. Claro. O sea, quiero decir, nadie dice... Porque cuando tú haces un presupuesto lo haces delimitando qué actividad vas a realizar. Y aquí la actividad no está tan delimitada desde el minuto 1, ¿eh? No, de hecho, en el fondo lo puedes tratar como si fuese una pericial. Tú tienes un encargo y eres un profesional independiente y puedes tratarlo de esa manera. Tú tienes un cálculo y haces un cálculo... Perdón. Si te has equivocado a hacer el cálculo, pues... mala suerte, ¿no? Tú has hecho un presupuesto y tienes que tener una idea. No hablo porque te equivoques. Trabajo, ¿no? No, hablo porque yo creo que verdaderamente llegará un momento que tendrá que haber una vía, no sé cómo llamarlo, en la cual habrá o estarán los honorarios que tú pactas con tu parte. Bueno, estupendo, y el mercado es así. Y luego tendrán que estar aquellos que entran por otra vía, que no es que sean ni mejores ni peores, simplemente es que entras por otro camino, que no creo que pueda ser el arancel, y que tendrán que ser presupuestos, pero que no son propiamente tampoco negociados. Entonces, al no ser exactamente negociados, habrá que ir, pues a lo mejor, al criterio que tú dices. ¿El criterio de qué?
de si es una cuestión muy económica pericial, de una opinión jurídico-financiera, es decir, habrá que ir a esos, pero a que acabará yendo que ir a alguno de esos, ¿no? Claro. Eso imagino. Tienes que acabar dando un precio, ¿no? Claro, con una serie de criterios más objetivos, porque delimitar las funciones lo veo más complejo desde el minuto 1, ¿no? Creo. No sé si alguno tenéis algo que opinar. De esto. Sí, ahí atrás hay uno. Buenos días a la mesa. Antonio, una pregunta. Bueno, una reflexión. En los concursos, como bien sabéis, nosotros pues aceptamos, sin saber lógicamente, el trabajo que va a generar luego un concurso, ¿no? Pueden tener más incidentes, menos incidentes y los cobramos los aranceles y punto. En este trabajo, sin saber yo efectivamente qué es lo que vamos a hacer, nos va a pasar un poco lo mismo. Vamos a dar un presupuesto y nos vamos a lanzar un poco al vacío, ¿vale? Pero lo que yo sí digo es una cosa, el trabajo lógicamente va a ser superior al de preparar un concurso. Y nosotros sabemos lo que se cobra por un concurso, por la preparación de un concurso, con lo cual yo diría que el mínimo sería los aranceles de la fase común. Sí, yo lo digo, vamos, una reflexión así a bote pronto, que tampoco sé cómo va a funcionar esto. Sí, es que de verdad yo creo que nosotros, vamos, aquí está Rocío, está Marco. Yo creo que nosotros no tenemos por qué estar controlando los precios de los profesionales. Entonces, es lo que ustedes decidan, o sea, lo que ustedes fijen. Sí me ha parecido interesante lo que ha apuntado, porque yo plantearía, ¿sería susceptible de darle acceso al profesional a la documentación o al contenido de la solicitud para que me haga el presupuesto? Y una derivada, si me han solicitado una... Bueno, aunque habría dudas, pero bueno... sería una comunicación reservada o que pudiese tener o no quiere el deudor que ese acceso se dé porque hay información sensible, ¿cómo casamos todo eso? O sea, que tú puedas tener acceso para hacer tu presupuesto, que el deudor no quiera que eso... Porque tú me puedes decir, pues no, pero ya has tenido acceso a la documentación y ahora que se la damos a otro y otro me dice, pues no, pues sí, o pues no sé, o pues soy incompatible porque todavía cuando he visto las circunstancias veo que no puedo ser el experto. No sé, eso habrá que resolverlo también, porque como decía, si no tengo que hacer un presupuesto a ciegas. Y es así, claro. También es verdad que el mercado luego, pues lógicamente, es el que determina todo. O sea, entre nosotros hablamos y vemos lo que ha cobrado un compañero y efectivamente eso luego nos va a ir sirviendo de referencia de uno a otro. Y el mercado dictará su ley. Yo de verdad creo que vamos, hay compañeros que podrán hacer lo que quieran, pero yo no creo que nosotros tengamos que meternos en decir cuánto vale su trabajo. De hecho, bueno, ahora nos metemos entre comillas, pero porque, en fin, tenemos la norma que nos permite una horquilla y, bueno, pues vale. Pero cuando no lo tenemos, no tenemos por qué. Además, Belén lo ha apuntado antes, el sistema, sobre todo en esta fase preconcursal, aunque el otro día Marco en el encuentro de especialidad decía, aquí en el preconcurso no se quiere que intervenga el juez, pero creo que decía, pero hay hasta 14 supuestos de intervención del juez en el marco del preconcurso. O sea, no queremos que el juez intervenga, pero puede llegar a intervenir hasta 14 veces. Pues esto es algo similar, no queremos que el juez se meta tanto, o sea, que esto acuérdenlo ustedes, decídanlo ustedes, fíjenlo ustedes. Nosotros no nos tenemos por qué meter en eso, creo, vamos. No, yo creo que nos tenéis que meter. Lo que es verdad es que vosotros tenéis el problema de cómo llegáis, si no hay la propuesta, teniendo en cuenta el procedimiento, a la designación del experto. Pero el experto, lo que es la actuación, lo que es la retribución, todo lo irá marcando el mercado, lógicamente. O sea, no creo que tengáis vosotros que asumir esa carga, vamos. A mí yo no lo veo. Me parece que no. ¿Seguimos? A mí se me están acabando ya las cuestiones, ¿eh? No, sí hay una que es, al hilo de lo que comentaba, de si es el deudor, el acreedor, el que pilota un poco o decide, el experto, que es el tema de la sustitución, porque el 678 regula la solicitud de sustitución del experto, que puede ser, básicamente, ¿no? Porque como es sin causa ni motivación, pues a mí este tío no me gusta, yo quiero poner al mío o quiero poner otro. Entonces, dice, a solicitud de 50% de los acreedores
con compromiso de pago de los honorarios, siempre que se haya nombrado a instancia del deudor acreedor el 35%. Es decir, solo cabe la sustitución cuando el nombramiento es a instancias de la minoría. Si el nombramiento ha sido a instancia, que puede ser del 50%, cabe pedir sustitución por otro 50% que se haya conformado posteriormente, ¿vale? Porque no me dice que puedan ser los mismos distintos acreedores. Yo entiendo que la única causa de sustitución que prevé el 678 es cuando el nombramiento se hace a instancias del 35% de minoría. O sea, si se ha hecho a instancias del 50%, no cabe esta causa de sustitución. Y además, llamar la atención de que no hay que alegar ninguna causa. Eso, la sustitución sin causa es esta. Que lo tiene que conceder el juez porque habla de que acordará, o sea, parece que es imperativo. Lo que a mí no me queda claro es si en esa solicitud de sustitución, entiendo que sí, tiene que ir ya la propuesta de quién va a ser el sustituto y de si tú tienes que admitir en las mismas condiciones del 672 esa propuesta. O puede decir que no reúne las condiciones y luego eso puede ser susceptible de incidentar o de recurrir. Yo entiendo que tendría que ser así, es decir, no me gusta este, tengo el 50, cámbielo usted por este. Y ya el juez decide sustituir, porque parece que está obligado a decidir sustituir. Lo que puede decidir es que a quien me proponen no reúne las condiciones, proponme otro, en fin, y ya entramos en el sistema supletorio, por así decirlo. Sí, bueno, es que yo creo que esto es sustitución sin causa, que este es un ejemplo clarísimo de lo que mandan los acreedores, ¿eh? Ya les puedes complicar la vida, ya, pero al final van a llevarte ellos al huerto, ¿eh? Si tienes el 50%, voy a ser yo el que al final acabe decidiendo. O sea, esto es otra de las cuestiones. Yo creo que aquí estamos hablando exclusivamente de lo que hay aquí. Todos los demás casos pueden ser casos de impugnación, de responsabilidad, llámalo X, con respecto al experto que a lo mejor no esté haciendo, no esté actuando, lo que sea. Pero esta sustitución sin causa yo creo que queda delimitado aquí, al supuesto del artículo 678, a cuando te encuentras eso, la minoría o la solicitud del deudor. Y yo creo que aquí básicamente me da la sensación de que la capacidad de decisión judicial es baja, ¿no? Porque aquí realmente, como no tienes causa, o sea, tú realmente, a ver, al final... Sí, parece que la mera petición ya te obliga. Parece que la mera petición, porque de hecho lo que te dice es que acordará la sustitución. Evidentemente, para acordar la sustitución entiendo que tendrás que conocer a quién va a nombrar sustituyendo, porque si no, ni siquiera sabes si tienen las condiciones de acceso. Pero yo coincido con vosotros, y yo también se lo he oído decir a Marcos, es verdad que hay presencia judicial, lo que hay es poca capacidad de decisión propiamente hablando judicial, que alguna hay obviamente, esa hay poco, pero presencia judicial sí que hay, ¿eh? De hecho, cada vez que necesitamos o que se necesita en el procedimiento cualquier cuestión que va un poco más allá de que las partes negocien, que eso siempre es posible, entra la intervención de la autoridad judicial. Pero yo aquí veo muy poca capacidad de decisión judicial, porque tal y como está, al final no tienes que probar nada más que eres muy poderoso porque tienes el 50% y por lo tanto, como tengo el 50%, pues soy el que tiene que llevar la voz cantante dentro del procedimiento. Tengo, en efecto, que acompañar una serie de documentación y luego lo que siempre aparece, que hablábamos antes, y tengo que pagar, porque aquí parece que todo esto siempre tiene unido. Oye, no te olvides que todo lo que activas tiene que ir al coste. Por eso yo no creo que los costes pueda diferirlos hasta el final. O sea, yo creo que durante todo el título aquí se dice claramente, no se trata solamente de que aquí digas que vas a acabar y tal. Puedes repercutir lo que quieras, pero en el primer momento el dinero sobre la mesa lo pones tú, porque si no tengo un problema para la retribución de los profesionales, ¿no? O sea, luego si quieres, en el homologado, repercutirlo, pues estupendo y maravilloso. Y aquí ya te digo que realmente lo único que se dice es acordar a la sustitución, y yo creo que la sustitución sin saber quién es el propuesto es prácticamente imposible, porque en ese caso lo que haría sería, pues directamente estarás anulando el nombramiento, pero no la sustitución. La sustitución requerirá que tú puedas comprobar como autoridad judicial que la persona que te están proponiendo vuelve a reunir los requisitos y que tiene una serie de condiciones. ¿Entiendo? Sí. Pues bueno, como quedan 5 minutos, un poco ya para finalizar. Bueno, un poco para llamar la atención de que en micropyme tenemos 2 preceptos que, o bueno, aparte del 690 que hemos visto anteriormente, tenemos el 702 que introduce
la figura que parecía ya superada, ¿no?, del mediador, aunque ya no es mediador concursal, era mediador mercantil, que es una figura que solo vamos a tener en el procedimiento de micropyme, que puede solicitar su nombramiento, ya sea el deudor o los acreedores. Dice que, bueno, con finalidad de negociación, el plan de continuación, que es como se llama en el ámbito de los micropymes, y las especialidades que dispone el artículo 704, esta sí respecto del reestructurador, en el caso de micropyme, que básicamente hemos apuntado las más importantes, como es que sí tiene facultades de intervención, lo dice el 704.1 sobre la persona del deudor, a diferencia de en el procedimiento ordinario que no las tiene. Los porcentajes de solicitudes de acreedores de nombramiento del experto reestructurador en micropyme, que son más bajitos, porque habla de cuando en micropymes puede llegar, tenemos la base del 50%, o sea, cuando en ordinario la base es 50% o procedimiento especial 35%, en micropymes lo lleva a 40% para solicitar el nombramiento de reestructurador. Una cuestión curiosa y es que solo se puede solicitar si el deudor está en insolvencia actual, ¿vale?, que es otra diferencia de la solicitud del reestructurador en procedimiento normal. Y luego, bueno, pues lo que hemos indicado anteriormente, y es que, en primer lugar, tiene que haber mutuo acuerdo entre acreedores y deudor para designar a quién, y si no, lo designa el juez, y tiene que haber mutuo acuerdo entre deudor y acreedor para determinar retribución, y si no, la determina el juez en función del arancel de los administradores concursales. Esas son las especialidades en micropyme. No sé si tú has identificado alguna otra. A ver, a mí la dificultad que me parece en micropymes, que yo creo que planteará muchos problemas, es la remisión general que hay al libro primero y al libro segundo. Eso es como que te abren en canal y no sabes cómo cerrarte siquiera. Porque claro, como tienes una remisión general, lo que no encuentres, lo que sea dispositivo, lo que no te guste, vete al libro primero o al libro segundo, ahí vamos a tener, yo creo, muchas cuestiones vinculadas, o sea, con muchas dudas, muchas, porque yo creo que va a ser muy difícil, todo lo que has dicho, ahí está, pero va a ser muy difícil no acabar llevándote a alguna parte cuando te interese al libro segundo del preconcurso o alguna parte cuando te interese al libro primero, ¿no? Entonces creo que ahí, pues es verdad que había que ahorrarse el volver a repetir cosas, pero yo creo que tendrían que al menos haber hecho el esfuerzo de decir, aplicarás en este punto, lo que no puedes hacer es una remisión genérica como se ha hecho. Entonces a mí lo que me preocupa, por eso tengo más dudas que certezas, es de todo lo que tú has indicado que es así, podemos cambiar las cosas y recurrir al sistema que tenemos una remisión genérica en algunas cosas al libro segundo, en algunas claramente no, porque es más imperativa, pero en otras yo tengo muchas dudas de que no se pueda acabar con esa remisión, ¿no? Bueno, ya veremos a ver, lo del coste es algo que le obsesionaba mucho al legislador y de hecho, si recordáis, en las enmiendas que entraron en el Senado, una vez que le obsesionaba tanto que os hacía pagar a vosotros, a los jueces. Cuando no se ponía... yo cuando leí esa segunda enmienda, la primera ya que recuperaba y hablaba del mediador concursal, dije, macho, el que ha hecho las enmiendas no se las ha leído. Pero ya cuando leí la segunda, si no se ponen de acuerdo, se prorrateará entre el solicitante y el juez el pago, dije, esto no se lo ha leído nadie. Y entonces ya dejé de leer las enmiendas y dije, tanto le obsesiona que empezaba a ver los supuestos de nombramiento que puso a los jueces a pagar la retribución del experto en reestructuración y dije, Dios mío, este legislador está el pobre súper monitorizado, ¿no? Bueno, no sé, ahí como os digo, como al final tiene las obsesiones de las que hablábamos al principio, vive obsesionado en el mundo de los profesionales de la insolvencia con cómo se nombra y quién paga, es algo que le persigue impenitentemente, pues va poniéndote muchas normas, que algunas de ellas son muy claras y otras, a mi modo de ver, no son tan claras, claro, y luego se le escapan pues algunas cosas de detalle. Pero vamos, al margen de esa duda que tengo, de dónde acabaremos remitiéndonos a la remisión genérica, yo totalmente de acuerdo con lo que dices, hay un procedimiento más acotado, más tasado, distinto. Y micropymes, porque creo también que el legislador intuye, y eso sí es cierto, que necesitan más tutela que en un plan de reestructuración. O sea, al final, como antes comentábamos, yo creo que al plan de reestructuración, diga lo que diga, el presupuesto subjetivo van a ir las grandes. Y las grandes necesitan algunas cosas, pero necesitan menos tutela, porque a pesar de las dificultades tienen más medios de todo tipo que las que puede tener una micropyme. Entonces, esa supervisión que hace un momento antes nos decía Raúl que no existe en preconcurso, sin embargo, sí que creo que de vez en cuando
va entrando en control, en poder intervenir, sí que entra en micropymes y no está en el libro segundo. Buenos días. Que en el cómputo de los acreedores, si los acreedores son vinculados, son los propios socios que tienen sin capitalizar sus deudas, que son préstamos ganados, ¿valdrían igual los porcentajes del 50%? De arranque del procedimiento utiliza el término acreedor en algo que ayer también se sugirió y yo no sé si estamos todos de acuerdo. La idea del rango crediticio concursal, la idea de la consideración concursal del acreedor se retrasa hasta el momento en que tienes que conseguir ideas de homologación. Los rangos crediticios concursales, y yo creo que lo tratasteis vosotros, tienen que ver como una sugerencia que te dan al principio si quieres, pero no te condicionan el arranque del procedimiento. Cuando tienes que tenerlo en cuenta por esa regla de prioridad absoluta es en la homologación, no antes. Entonces, te hablan simplemente de porcentaje de acreedores. Tú te refieres a los vinculados al socio, pero, por ejemplo, ahora los que vemos de acreedores suelen ser todos del mismo tipo de acreedor profesional. Es decir, banca va por un lado, fondos van por otro, es decir, bueno, y no hay, a mi modo de ver, ningún tipo de calificativo unido al acreedor en el arranque del procedimiento. Yo no sé si tú lo ves así. Sí, sí, la ley no te distingue. Y cuando la ley quiere, de alguna forma, desapoderar a ese tipo de acreedor, porque entiende que es persona especialmente relacionada, lo dice expresamente, lo dice en muchas ocasiones. Y aquí no lo ha dicho. Entonces, bueno, pues si no lo ha dicho, no creo que nosotros tengamos que extender. Además, sería una limitación de derecho que, con una interpretación extensiva que ni siquiera desde un principio general de interpretación de normas cabría, ¿no? Sí, y de hecho es que yo creo que hay parte importante en la que, como se dice, esto no tiene nada que ver con el concurso, al menos inicialmente, no voy a recurrir en general a cuestiones vinculadas con el concurso. Y entre ellas están esos, los rangos crediticios o las consideraciones crediticias concursales. Y yo no recuerdo el número del artículo porque no me he aprendido ninguno todavía y no sé si me dará tiempo a aprenderme alguno antes de que lo vuelvan a cambiar. Yo creo recordar que cuando en efecto entramos en esas cuestiones vinculadas con el concurso, aquí está, como te decía, está en el 639, créditos con privilegio especial general, es decir, los rangos crediticios concursales te arrancan del 639, que son planes que no son consensuados y que en el arrastre tienes que cumplir una serie de reglas, y esa serie de reglas no porque lo digamos solo nosotros, sino porque lo dice la formación general de las clases, tienes que irte a rangos crediticios concursales y te puedes salir muy poquito, porque el 639 solamente te deja alterar lo que hubieras recibido según el rango crediticio si de verdad eres muy capaz, como dice el propio 639, de motivar que te puedes salir. Pero en todo lo demás, a mi modo de ver, y ayer se planteó, los rangos crediticios a veces son una sugerencia, pero cuando incluso no te los dicen ni una sugerencia siquiera, yo creo que no tienen efecto o vinculación.